tardes a todos los asistentes y bienvenidos a la presentación del libro de Daniel Marín, que está hoy aquí con nosotros, Destapando al liberalismo, la escuela austríaca no nació en Salamanca. Muchas gracias al equipo de la Casa de las Conchas, gracias a Arantxa y a Francisco Cosme, que han permitido que podamos realizar hoy aquí este acto. Y sin más preámbulo, doy la palabra a Daniel Marín. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por esta invitación que ha tenido la amabilidad de hacer la asociación Beatriz Galindo La Latina, por traerme a esta tierra que yo tanto amo. Y no solo a esta tierra, sino a un lugar tan privilegiado como es la Casa de las Conchas, que fue antiguo círculo tradicionalista en el que unos españoles de bien, fervorosos católicos, pues defendían las ideas tradicionalistas que encarnó en su día la Escuela de Salamanca en el siglo XVI y XVII, la defendieron en unos siglos tan aciagos en los que pues la fe católica se vio atentada, ¿no?, contra esas ideas tan nocivas que les valió el apelativo de imitadoras de Lucifer por el Papa León XIII. Para comenzar esta ponencia, pues no podemos hacer otra cosa que citar una frase que yo no sé si los asistentes la han escuchado alguna vez, pero es muy, muy conocida, muy famosa, de uno de los grandes historiadores de España, don Marcelino Menéndez Pelayo. Y bien, Menéndez Pelayo decía, nos definía a España como lo que sigue. Decía el ilustre historiador: España evangelizadora de la mitad del orbe, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esta es nuestra grandeza y nuestra unidad. Bien, aquí, perfectamente descrito, Menéndez Pelayo nos hace nuestra anatomía como patria, ¿no?, como patria en nuestra finalidad histórica. Y ahí residió nuestra grandeza, como no puede ser de otra manera, porque cuando una patria e incluso una persona pues actúa conforme a lo que es su naturaleza, su propia esencia de ser, pues reconoce y al final acaba haciendo grande, acaba teniendo grandeza y unidad también. Pues bien, para que España sea grande, España fue grande de hecho, no es una especie de mito, no es algo ideológico, no es algo inventado, sino que fue y que está llamado a ser, pues España era evangelizadora de la mitad del orbe, España fue martillo de herejes, España fue luz de Trento, España fue espada de Roma y España tiene el honor de ser la cuna de San Ignacio, una de las grandes órdenes religiosas que, aunque hoy esté en decadencia, ha dejado en los siglos pues una luz bastante impresionante, la Compañía de Jesús. De hecho, en la Casa de las Conchas pues estamos justo enfrente de lo que fue el antiguo colegio de jesuitas. No podía ser un mejor enclave para decir las cosas que voy a decir aquí en el tiempo que modestamente se me ha dado. Bien, ¿qué encarnó en el siglo XVI? ¿Qué encarnó esta realidad? ¿Cuál fue el pulmón intelectual y doctrinal de esta realidad? Pues una de las fuentes vivas de esta realidad hispánica subyace detrás de lo que yo aquí en este libro pues defiendo, que es la Escuela de Salamanca. ¿Cómo definiríamos la Escuela de Salamanca para los que aquí no la conozcáis? Y esto lo digo de manera sucinta. Pues en el apéndice a uno de los libros que traduje con un compañero y amigo mío, que también habla sobre la Iglesia y el liberalismo, dije que la Escuela de Salamanca podría decirse que es así, ¿no? Es un conjunto de autores tomistas, de un tomismo en diálogo a la vez que firme, herederos de la tradición católica y en consonancia con el magisterio perenne de la Iglesia. Estamos hablando que la Escuela de Salamanca, aparte de ser hispánica, es hija fiel del magisterio de la Iglesia. Y además enarbolaron, y esa es su grandeza, lo que viene siendo la filosofía y la teología tomista. Es un conjunto de autores, como hemos dicho, tomistas y teólogos. El doctor Barrientos, de esta gran ciudad de Salamanca,
define o encorseta el pensamiento de la Escuela de Salamanca en torno a estos autores tomistas y teólogos. Tomistas, bien, porque en el año 1526 Francisco de Vitoria viene a esta ciudad del Tormes, y cambia en la universidad, paulatinamente, pero lo hace decididamente, las antiguas sentencias de Pedro Lombardo por la Suma Teológica de Santo Tomás. Y en aquella época, pues la Suma Teológica empieza a recobrar el renombre que al final la historia de la cristiandad y del magisterio de la Iglesia le ha dado a la de este maestro dominico, la Suma de Teología. Y de hecho, no en vano, se gana Santo Tomás el título de ser el primero en las escuelas católicas, ¿no? Ser la cabeza de referencia en las escuelas católicas. Es decir, un buen teólogo debe tomar como referencia a Santo Tomás de Aquino. Cuando digo en diálogo, quiero decir que también hubo más órdenes religiosas, porque aquí no solo hablamos de dominicos, hablamos de jesuitas, hablamos de carmelitas, que, pues tomando otros autores en diálogo, lo ponen a Santo Tomás en diálogo, pero al fin y al cabo, pues la cabeza doctrinal es Santo Tomás de Aquino. Cuando hablo de estos autores, hablo, por ejemplo, de Francisco Suárez, tan disputado y tan comentado por numerosos expertos y numerosos estudiosos, que hace una especie de síntesis tomista con algunos retazos de escotismo. Y cuando hablo, por último, de herederos de la tradición católica, no hablo en vano, porque sus fuentes, y así se ve en su praxis cuando ellos hablaban a los alumnos en esta universidad de Salamanca, pues ellos utilizaban como fuente las Sagradas Escrituras, los padres de la Iglesia, los concilios, los doctores católicos, el magisterio pontificio. Tanto es así que uno de ellos, el maestro Fray Melchor Cano, incluso tiene una obra monográfica sobre el tema que se llama De los lugares teológicos. Bien, pues tenemos a esta escuela, conjunto de teólogos tomistas, herederos de la tradición católica, que además representaron pues lo que significa la esencia de esa España que he venido diciendo que vertebra lo que es nuestro ser como patria, ¿no? Y que lo expresó de una manera tan magna Marcelino Menéndez Pelayo. Fueron martillo de herejes, encarnaron en su vida martillo de herejes. Bien, tenemos por ejemplo que nuestro maestro Francisco de Vitoria, el maestro de los maestros, trabajó como censor del Santo Oficio. Formó parte, entre otras de sus tareas, de la Junta de Teólogos reunida en Valladolid en el año 1527 para estudiar y condenar las proposiciones erróneas de Erasmo de Róterdam. Para que veamos hasta tal punto la fidelidad a la verdad y a nuestro Señor Jesucristo que tenía el maestro Vitoria, Francisco de Vitoria, Erasmo de Róterdam era su amigo personal. Pero eso no le quitaba para tener que sus obras, en lo que podían contener herejías, tenerse que ser corregidas, y así lo hizo en su praxis. Otro teólogo y otro maestro de la Escuela de Salamanca, o que podemos considerar que es de la Escuela de Salamanca, es Juan de Mariana. A Mariana la han tergiversado a lo largo de la historia bastantes liberales, ¿no? Esto no es nuevo de hace décadas, no nos creamos novedosos, sino que ya en el siglo XIX ya teníamos a Pi y Margall, o teníamos a otros personajes hablando de Juan de Mariana como el exponente del liberalismo. Nada más falso. De hecho, incluso hay un jesuita en aquella época que ya desmiente esta tesis. Pero claro, como siempre, pues los maestros, los grandes jefes de la mercadotecnia, pues hacen pasar las ideas erróneas por verdaderas, y ciertamente otras pues quedan en el olvido. Pero Mariana, pues entre otras cosas, también fue consejero en el Santo Tribunal de Santo Oficio. Santo Tribunal que en España fue abolido precisamente por el liberalismo, en contra, por cierto, de gran parte del populacho que no era nada afrancesado. Y entre otras cosas también Juan de Mariana pues fue director de los trabajos del Índex Inquisitorial del año 1583. Como decía Marcelino Menéndez Pelayo, martillo de herejes. Otro importante también fue Bartolomé de Carranza, destinado en Inglaterra, como nos dice uno de sus biógrafos, de la mano de Felipe II, a depurar la Universidad de Oxford, literalmente quemar libros heréticos, e incluso graves, dictó alguna sentencia de muerte. Desde luego podemos estar de acuerdo o no, pero no podemos decir que eran liberales.
ni de la libertad, ni de la fraternidad, ni de la igualdad, ese trilema falso de la revolución de la guillotina, sino que fueron fieles servidores de Jesucristo y, por supuesto, pues en este caso, martillo de herejes. También fueron luz de Trento. Gracias a los teólogos españoles de Salamanca, Trento fue lo que fue. De hecho, cuentan algunas de las biografías que Soto, Domingo de Soto, uno de los destinados al Concilio de Trento, en sustitución de Francisco de Vitoria, porque Francisco de Vitoria ya por aquella época pues estaba enfermo y no pudo asistir, y fue uno de sus discípulos predilecto, pues vio ciertos libros que se aproximaban a la herejía y hizo incluso depuraciones dentro de los propios padres de Trento. Bartolomé de Carranza, uno de los grandes también adscritos a esta segunda escolástica española, pues fue inspirador del Catecismo de Trento. Hoy el catecismo ha sido sustituido por el de Juan Pablo II, pero el tradicional de la Iglesia Católica ha sido el Catecismo de Trento, cuyo padre inspirador, como decía, viene siendo Bartolomé de Carranza, que también fue, por cierto, arzobispo de Toledo. Y también, por último, cuna de San Ignacio. ¿Qué fue Salamanca? Pues Salamanca albergó a nuestro querido fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Ahí empezó, de hecho, San Ignacio su predicación. Tanto es así que en aquella época que las novedades se veían con cierta resignación, como no podía ser de otra manera, de hecho fue denunciado ante el Tribunal de la Inquisición, que por cierto, como no podía ser tampoco de otra manera, fue absuelto. Pero algunas lenguas se le tachaban de gnóstico. Y en ese gnosticismo, pues, hubo teólogos de la Escuela de Salamanca que defendieron otro de los grandes legados de la hispanidad a la Iglesia, que son los ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales con la que tanto fervor cristiano se ha levantado a lo largo de los siglos. Y ahí un teólogo granadino, Francisco Suárez, defendió los ejercicios espirituales frente a los que acusaban a estos de gnosticismo. Pues bien, eso es España. Nos puede gustar o no, pero eso es España. Y esa es su grandeza. Cuando abandonó esta grandeza, se ha convertido en decadencia. Cuando esa también es su unidad. Y cuando abandonó esos principios, se convirtió en desunión, como hoy podemos ver con esos separatismos que nos afloran. Pues bien, esa es España. Y eso es lo que la Escuela de Salamanca significó. Claro, para que España no sea grande y unida, pues vino en el aciago siglo XVIII y XIX el liberalismo a asolar nuestra patria y nuestras tierras. Y claro, para que España vuelva a ser ese pulmón que fue de la cristiandad, pues tiene un rico tesoro en la Escuela de Salamanca. Y algunos pues han querido tergiversar, y es lo que, de una manera muy sucinta, dando algunos puntos, espero que por lo menos a los aquí presentes les haga reflexionar, aunque evidentemente para una manera más detenida invito a comprar y leer el libro. Pues bien, han querido tergiversar a los pensadores de la Escuela de Salamanca. Han querido hacerlos pasar como una especie de semillero, iniciativa del actual liberalismo, cosa que evidentemente no fueron. Hay algunos liberales que no son cristianos, que no son católicos, que esto les llena de escándalo, como unos beatones papistas en su significado, evidentemente no para el mío, que me declaro católico, como para esos pues, beatones papistas, cómo han podido ser la cuna del liberalismo, ¿no? El triunfo de la razón frente a la idolatrización de la fe, ¿no? Hay otros, incluso católicos de buena fe, que dicen, pero bueno, ¿cómo una idea tan anticristiana ha podido fraguarse dentro de la fila de grandes teólogos, ¿no? Padres de Trento, ¿no? Y como decía, nos puede gustar o no, pero ciertamente fue así, martillos de herejes. Los liberales fueron martillos de católicos. Hay algunas tesis que vienen hoy en día a decir que Juan de Mariana estaría detrás de pensadores como John Locke. Pues bien, podemos decir que John Locke, en su maravilloso Tratado de la Tolerancia, mientras admitía la tolerancia para todas las religiones, la negaba para los católicos, que de hecho no es otra cosa que lo que vemos hoy en día. Mientras los grandes partidos felicitan el Ramadán a la comunidad musulmana en tierras que no son tradicionalmente musulmanas, pues por otra parte nos niegan a nosotros los derechos que verdaderamente tiene nuestra religión. Y John Locke, en ese Tratado de la Tolerancia, y digo sustintamente para que veamos la contraposición radical a las ideas de Juan de Mariana, John Locke decía que en lo que respecta a los papistas, cito literalmente, papistas nos llamaba a los católicos,
claro, como protestante que era, evidentemente, no hay duda de que por causa de varias de sus peligrosas opiniones, las opiniones de los papistas eran peligrosas para John Locke, que son absolutamente destructivas para todos los gobiernos, excepto el del Papa, no debería dejárseles que propagasen sus doctrinas. Ya que podemos imaginar que hubiera hecho John Locke con las doctrinas de Juan de Mariana realmente. Y a quien disemine o haga pública cualquiera de ellas, el magistrado habrá de reprimirlo hasta donde sea necesario. Aquí tenemos las ideas germinadas de la guillotina. Como se hace con las serpientes, no se puede ser tolerante con ellas y dejar que suelten su veneno. Esto es lo que decía John Locke. Mientras tanto, en suelo patrio, en España, en feliz reinado de Felipe II, para la educación del rey Felipe III se hizo un libro que lo hizo Juan de Mariana, lo escribió Juan de Mariana, que se llamaba Del rey de la institución real. Y en ese, entre otras cosas muy interesantes que animo a leer, Juan de Mariana decía al futuro rey, no admitas otra religión que la cristiana, ni permitas que la adopte ninguno de tus ciudadanos. Ya vemos qué liberal era Mariana, que ni siquiera admitía esa tan polémica hoy en día libertad religiosa. Pues España no es martirio de católicos, de hecho es defensa de la cristiandad, hasta, insisto, esos siglos en los que el liberalismo se infiltró en nuestra patria y al que luego siguió, evidentemente, la peste comunista y socialista. Tampoco es luz de la Ilustración y tampoco, y aquí vamos a dar algunos ejemplos en lo que me queda de tiempo, que va a ser lo suficientemente amplio, pero no lo suficientemente profundo, para decir que tampoco fue cuna de Mises o de Hayek. No fue cuna de Mises o de Hayek, tampoco. Bien, algunas frases de algunos de los autores que dicen que sí que lo fueron, que esto viene de algunas décadas atrás, no es novedoso de ahora, pues es que ahora han conseguido pues, tener predicamento público, cosa que, oye, que en su labor de mercadotecnia yo me quito el sombrero porque lo han conseguido. Muchas de las ideas que hicieron famosos a Thomas Hobbes, John Locke y la mayoría de Grotius y Pufendorf las encontramos en Domingo de Soto y Francisco de Vitoria. Esto lo dijo el profesor Victoriano Martín en el año 1997. Murray N. Rothbard, gran exponente de la escuela austríaca, uno de los pilares capitales de esta escuela, dentro de su vertiente anarcocapitalista. Los escolásticos españoles tardíos son la protohistoria de la escuela austríaca. Vamos a ver si es verdad que es la protohistoria. Voy a dar algunas pinceladas para que por lo menos se lleve a la reflexión. Yo evidentemente estoy radicalmente en contra de este planteamiento y me lo he encontrado a la luz de las lecturas y de las reflexiones de bastantes años con este tema. Otro, Thomas Hobbes, de estos grandes polemistas, dice que las reflexiones de los escolásticos culminaron en la Escuela Austríaca de Economía. Una profesora que, por cierto, la conozco yo en persona. Aquí, insisto, critico a las ideas, no a las personas, por cierto. Esta persona incluso la conozco yo en persona, valga la redundancia, que es la profesora María Blanco. María Blanco, vuelvo a decir otra vez esta falacia. En el año 2014, en su libro Las tribus liberales, donde precisamente es una monografía de las tribus liberales, las tribus, en fin. La escuela austríaca presenta una opción académica que no parte de los clásicos ingleses del XIX, sino que sus raíces provienen de la escuela de Salamanca. Vuelvo otra vez a repetir la cuestión. También el profesor Jesús Huerta Soto hace lo propio. Y lo último que me he encontrado es, en diciembre de 2018, por uno de los grandes adalides de uno de los partidos que ha resurgido de una manera rápida y fugaz actualmente en las elecciones, pues una de sus cabaceras, Iván Espinosa de los Monteros, nos dice en una entrevista a Libre Mercado que el pensamiento de la Escuela de Salamanca es crucial. Bien, yo también creo que es crucial. De hecho, yo vengo defendiendo en mi andadura intelectual que debería ser la luz hispánica del siglo XXI. Aquí estaríamos de acuerdo. Pero ¿por qué dice que es crucial? Porque dice que ahí arranca el liberalismo, con los escolásticos españoles. Bueno, pues vamos a ver si realmente ahí arranca el liberalismo. Y para ello voy a dar algunas pequeñas pinceladas en ciertos temas. El primero, como no puede ser de otra manera, es el hombre, la noción de hombre. A mí un profesor en la universidad, ciertamente uno de esos, una rara avis en economía, que no ven la economía como una especie de fórmulas o de cálculos racionalistas, sino que la ven en toda su complexión, me dijo que toda la teoría económica subyacía tras de sí un planteamiento antropológico.
fuera esta consciente o no consciente de ello. Pero en toda teoría económica nace un planteamiento antropológico. Evidentemente la escuela austríaca también tiene su planteamiento antropológico, también tiene su noción de hombre. ¿Qué es el hombre? Ese hombre que actúa en el mercado, ese hombre que nos dirían los austríacos que es el que es objeto de la ciencia de la praxeología, en palabras de Ludwig Mises, pues ¿qué noción de hombre tenemos? ¿Qué era el hombre para uno de los grandes exponentes de la escuela austríaca? ¿Y qué es el hombre para los grandes exponentes del pensamiento escolástico español? Y, por supuesto, como he defendido antes, para el magisterio de la Iglesia, de la cual la Escuela de Salamanca es hija. Pues bien, si nos vamos a Ludwig von Mises, en la acción humana, nos define así al ser humano. Nos dice que los seres de ascendencia humana, que de nacimiento por defecto adquirido, carecen de capacidad para actuar, de ascendencia humana, es decir, que han nacido de un hombre, no de un perro, pero que por nacimiento o por defecto adquirido carecen de capacidad para actuar, dice que en el sentido amplio del vocablo, no solo en el legal, a efectos prácticos no son seres humanos. Aunque las leyes y la biología, los consideren hombres, de hecho carecen de la característica específicamente humana. O sea, está yendo contra las leyes y contra la biología. El recién nacido no es un ser actuante, no ha recorrido aún todo el trayecto que va desde la concepción al pleno desarrollo de las cualidades humanas. Solo al finalizar tal desarrollo se convertirá en sujeto de acción. Nos viene a decir, y esto evidentemente no de influencia de la escolástica, ahora vamos a ver por qué, sino de la influencia de John Locke, entre otros, del pensamiento nominalista, el ser humano se define porque actúa. El ser humano es un ser actuante. Y en tanto el ser humano no actúa, como bien nos está diciendo Ludwig von Mises, pues no podemos considerar que eso que tenemos ahí es un ser humano. De hecho, nos lo viene a decir. A efectos prácticos no son seres humanos. Claro, las ideas tienen consecuencias. Si no son seres humanos, ¿qué nos cabe esperar? ¿Qué podemos hacer sin temblarnos la conciencia con un nasciturus, como hoy ocurre, por cierto, legalizadamente, con el aborto? ¿Qué podríamos incluir con el infanticidio, por ejemplo? ¿Qué podríamos no decir con una persona que está en estado vegetativo y introducir en virtud de eso la eutanasia? Pues bien, estas son las ideas liberales, estas son las ideas que subyacen en ese pensamiento que al final acaba trayendo este tipo de leyes. Para un católico, para la Escuela de Salamanca, por supuesto, ese ser humano, ese niño que está en el feto, ese feto que está en el vientre materno, sí es un ser humano. Desde el mismo instante de su concepción, y hay que decirlo claramente. Y todo lo que sea esa interrupción es un asesinato, y hay que decirlo muy claramente, porque hoy actualmente se están haciendo asesinatos en masa en España y en muchos sitios del mundo. Pues bien, vamos a tomar a Fray Luis de León, uno de los grandes adalides de esa pobre, de los progresistas que pobrecito también le tuvieron que llevar al Tribunal de la Santa Inquisición, y por cierto también salió absuelto, como no podía ser de otra manera. Pues bien, Fray Luis de León trae a colación la antigua sentencia de Boecio, que a su vez la rescata Santo Tomás de Aquino, estamos hablando de pensadores tomistas, que define al hombre como una sustancia individual, es decir, somos individuos de naturaleza, que compartimos de naturaleza racional, con independencia de que esa materia, que es nuestro cuerpo, pueda llevar a cabo todas las potencialidades de ese alma. Pero ese alma que está animando al cuerpo, ya es un alma humana y está animando a un cuerpo humano. Entonces, con independencia de que esté actuando en ese mismo momento o no, ya estamos hablando de un ser humano. Porque tiene una naturaleza racional. Evidentemente, el pensamiento nominalista de aquella época, que luego evidentemente hereda el protestantismo y después el liberalismo, pues no entiende naturalezas. Entiende solo de entes concretos, pero no de naturalezas. El pensamiento tomista, que es aristotélico, es profundamente aristotélico, sí habla de naturalezas, y al hombre le define como una naturaleza racional. Hasta tal punto podía llegar el absurdo que contra los protestantes de su época, que eso sí, son maestros de personajes como Ludwig von Mises en esta definición, pues venía a decir incluso Luis de Molina que sería tan absurdo que como el hombre que está durmiendo no actúa, pues ya en ese instante, en ese periodo de tiempo no sería hombre. Muchas veces poner al absurdo las ideas pues nos lleva a ver cuán falsas pueden ser. Evidentemente las de Ludwig von Mises en este caso, en su tratado de la acción humana, porque claro, qué tipo de hombre entendía Ludwig von Mises que es el ser humano, pues es muy diferente.
Pero no solo eso, sino que esto además lo refrenda el magisterio de la Iglesia. El Concilio de Vienne del año 1311-1312 viene a defender exactamente lo mismo. En el quinto concilio de Letrán, siglo XVI, época de la escolástica salmantina, se da un paso más y se dice que con todo rigor prohibimos que sea lícito dogmatizar en otro sentido. Si hubieran visto los libros de Ludwig von Mises, nuestros escolásticos, con estas sentencias, podemos prefigurarnos que hubiera hecho Francisco de Vitoria. Si con libros que no dijeron tantas barbaridades como los de estos personajes, pues, es decir, por ejemplo, el del Asmo de Rotterdam que he citado, que hubieran hecho con estos libros como el de Ludwig von Mises. Pues bien, decía el concilio que decretamos que todos los que se adhieren a los asertos de tal error deben ser evitados y castigados. Evidentemente yo aquí no entro de quién es católico o no, pero para un católico, en virtud de este concilio, si nos atenemos al magisterio de la Iglesia, estas ideas deben ser evitadas y, en la medida de lo posible, evidentemente, castigadas. ¿Cuál sería un castigo en aquella España de la intolerancia antiliberal? Pues la censura de ciertos libros, que creo que además propiamente es lo que hubieran hecho nuestros escolásticos de Salamanca con los libros y ciertos libros de la escuela austríaca. No voy a citar aquí al discípulo de Ludwig von Mises, que va pasos más allá diciendo que abortar simplemente es echar de la propiedad privada de la madre a su bebé. Este es Murray N. Rothbard, en su Ética de la Libertad. Pues bueno, si la libertad ha sido obra éticamente, creo que muy católico desde luego que no es. Y si fueron alumnos, pues creo que el examen lo habrían suspendido, ¿eh? Pues bien, otro ejemplo en el tema de la libertad. El tema de la libertad da para hablar mucho. Ciertamente a mí me hace mucha gracia, porque a los liberales que se suben a una tribuna a hablar de la libertad y la libertad y la libertad y más libertad y más libertad y esa diosa que ensalzan hasta mucho más arriba que nuestro Señor Jesucristo, que es la libertad, y alguna vez he hecho la prueba y algún amigo mío también ha hecho la prueba, es preguntarles a estos, en el turno de preguntas, oye, ¿y qué es la libertad? El ponente mudo. Bien, pero uno que sí que se ha aprendido la lección y que sí les ha leído, podemos ver cómo define, por ejemplo, uno de los grandes exponentes, Jesús Huerta de Soto, la libertad, en su libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Y la define como la suelen definir los liberales en general, que es que la libertad se entiende como ausencia de coacción, mera y llanamente ausencia de coacción. Esa para ellos es la libertad. Aunque simplemente sea una comparación de textos, para que veamos cuán lejos están del magisterio de la Iglesia, solo por comparación, no estoy entrando en que evidentemente pues yo me adhiero al pensamiento de la escuela de Salamanca y no al de la escuela austríaca, pero aunque solo sea por comparación de textos para ver que no son compatibles, vemos en el año 1995 al Papa Juan Pablo II en la ONU decir precisamente justo todo lo contrario, y cito textualmente: la libertad no es simplemente ausencia de tiranía o de opresión. Bien, aunque solo sea por comparación de textos, ya vemos que la definición que da el austroliberalismo de la libertad pues no es exactamente la católica. Pero vamos un paso más allá, vamos a ver qué decían los escolásticos de Salamanca, que por aquella época ya debatían contra los protestantes, precisamente por esa noción de la libertad. Esa misma noción, y aquí no voy a entrar porque daría para un seminario sobre la libertad, ¿qué les llevó a negar la propia libertad? Sí, me estáis escuchando bien, los aquí presentes. Friedrich von Hayek llegó a negar la libertad. Ahora voy a leer alguna de sus frases. No voy a leer la explicación del por qué, porque no da tiempo y me han limitado el tiempo bastante. Pero bien, Francisco Suárez, en su Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore, viene a decir que la libertad puede ser de muchas clases: de servidumbre del temor, es decir, ausencia del temor, del reato de pena y de cualquier mal, la ausencia del mal, de la obligación de la ley y en general de cualquier cosa, es decir, ausencia de obligación de la ley y de cualquier cosa, ausencia de coacción. De entre todos esos sentidos, los herejes escogen este último. Ahora bien, yo por mi parte digo que la libertad cristiana no se toma en ese sentido, sino en alguno de los otros.
La libertad no es mera ausencia de coacción, no. Voy a dar una pincelada, voy a dar una mini pincelada para que entendamos la cuestión. Que, por cierto, esto evidentemente le llevó a catalogar al Papa León XIII en su encíclica Libertas, una encíclica precisamente hecha contra los errores del liberalismo. Y una de las frases del pontífice dice que son ya muchos los que imitando a Lucifer, de la cual es aquella criminal expresión no serviré, entienden por libertad lo que es una pura y absurda licencia. Es decir, libertad para hacer lo que me dé la gana. Y esto no es libertad. Esto es licencia, que es diferente. Y ahora voy a explicar muy sucintamente el porqué. Tales son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso y que, tomando el nombre de la misma libertad, se llaman a sí mismos liberales. Pues bien, para el Papa León XIII, estos liberales, que por cierto, aquí el Papa León XIII no está condenando a los liberales por la guillotina, por todas esas barbaridades que hicieron en el siglo XIX, no. Aquí los está condenando por tomar la libertad como pura y absurda licencia. Ojo, que no nos engañen los liberales. Pues bien, para el Papa León XIII, los liberales serían esos imitadores de Lucifer, y aquellos que entienden la ausencia como la libertad como ausencia de coacción, para Francisco Suárez, pues bien serían evidentemente los herejes protestantes. Bien, Jesús Huerta de Soto evidentemente en este punto tampoco estaría, la Escuela Austera tampoco estaría a favor del pensamiento netamente católico. Pero no solo León XIII, siglo XIX, sino que ya desde el principio decía San Pedro en su primera carta, primer papa de la Iglesia. Decía que proceded como hombres verdaderamente libres. Es decir, no de la falsa libertad que proclama el liberalismo, no, de la verdaderamente libres. ¿Cuál es la verdadera libertad? Dice San Pedro, obedeciendo a Dios y no como quienes hacen de la libertad una excusa para su malicia. ¿Qué es lo que hacen los liberales? En el fondo, de la libertad una excusa para su malicia. Y esto es San Pedro. Podemos estar de acuerdo o no, pero lógicamente no podemos decir que Ludwig von Mises, Murray Rothbard o en este caso Jesús Huerta de Soto pues sean discípulos de este magisterio de la Iglesia, ni de la Escuela de Salamanca. Pero en ese orden, por cierto, lo que iba a decir de la libertad se toma como una potencia, esta es la definición tomista, una potencia de intelecto y de la voluntad, primero del intelecto, antes que de la voluntad, del intelecto y de la voluntad, para hacer el bien y evitar el mal. Añadiría un cristiano, evidentemente, como no puede ser de otra manera, si no caería en el pelagianismo, con ayuda de la gracia. Bien, aquí volvemos otra vez a la filosofía tomista y no el nominalismo. Claro, el intelecto por propia natura lo que tiende es al bien. Perdón, el intelecto tiende a la verdad, a conocer la verdad, y la voluntad a obrar el bien. Tanto es así que incluso cuando obramos mal, tenemos que justificarnos bajo apariencia de bien, porque el ser humano está llamado para el bien y para la verdad. ¿Y quién es el bien y la verdad? Por esencia, el Señor, Dios. Luego, el hombre verdaderamente libre, el hombre verdaderamente que obra con verdadera libertad, es el que obedece a Dios, porque es el que obra en verdad y en bondad. O como dijo nuestro Señor Jesucristo, la verdad os hará libres. No como diría el liberalismo, la libertad os hará verdaderos. Pero Friedrich von Hayek, claro, como la libertad es ausencia de coacción, podemos incluso llegar a un determinismo. En ese subjetivismo de Hayek viene a decir en el orden sensorial, otro de los grandes exponentes de la escuela austríaca, cito literalmente, que dado que el término libre se ha formado para describir una cierta experiencia subjetiva y resulta un poco difícil definirle, sin referencia a esa experiencia, aquí está siendo Hayek, aunque luego él dirá que no, pero aquí hay algunos pasajes verdaderamente cartesianos. Está eliminando de un plumazo la experiencia como primer método para aprender la realidad de las cosas. Claro, como hay que referirse a una experiencia, pues dice literalmente que se podría casi decir que ese término, el término libre, carece de sentido. Friedrich von Hayek nos dice que el término libre carece de sentido. Cita literal del orden sensorial.
¿Qué nos dirá? Claro, esto viene de antiguo, son herederos. Friedrich von Hayek aquí está siendo heredero de los protestantes de aquella época, en este caso de Lutero, contra los que combatió la Escuela de Salamanca. Luis de Molina, en su libro sobre la libertad de arbitrio, nos viene a atacar directamente a este planteamiento y nos dice que otorgar crédito a alguien que oponiéndose a la propia experiencia, esto es lo que hace Hayek, oponerse a la propia experiencia, dice que oponiéndose a la propia experiencia pretende impugnar la libertad de arbitrio, no es una idiotez menor que la que aquel que, persuadido por otro, se convence de que un papel que tiene ante sus ojos no es blanco, o diría yo, de que aquí estamos todos y no estamos. En efecto, lo primero no nos resulta menos evidente que lo segundo, y por propia experiencia tenemos conocimiento de ello y lo damos por seguro. Por consiguiente, y aquí viene a aplicar lo que debería hacerse, por consiguiente, contra quienes niegan la libertad de arbitrio, en este caso Hayek, no deberíamos recurrir a razones, sino a torturas, como toda razón declara Duns Scoto. A estos hombres había que azotarlos, atormentarlos con el fuego, hasta que confesaran que dejar de torturar no está en nuestra potestad en menor medida que inferir torturas. Y si nos reprochasen algo, tendríamos que responderles: ¿de qué os quejáis? Vosotros mismos reconocéis que en nuestra potestad no hay otra que la que hacemos. Esto es lo que ¿qué hubiera hecho Luis de Molina si hubiera leído esta frase, esta sentencia de Friedrich von Hayek, supuesto discípulo de este? Pues en fin. Y como las ideas tienen consecuencias, pues evidentemente idolatrar la libertad o esa falsa libertad, pues lleva, como no puede ser de otra manera, a legalizar tantas aberraciones como hoy se legalizan. Véase la prostitución, que entre otras cosas el liberalismo, y además hoy el liberalismo doctrinario pues lo toma como bandera, la legalización de la prostitución, legalización de las drogas, incluso hasta el absurdo de que si a alguien le coaccionáramos para que no se suicidase, poco más o menos que estaríamos atentando contra su sacrosanta y maravillosa libertad, porque estaríamos coaccionándole para que no hiciera algo que es malo. Y bien, para eso sirve la ley, para eso sirve el gobierno. Y aquí otro punto de contradicción entre la escuela liberal, en este caso encarnada por la escuela austríaca, y la escuela de Salamanca y las ideas católicas. El gobierno, ni por su origen ni por su finalidad, entendieron la escuela austríaca y la escuela de Salamanca lo mismo en cuanto a este. En cuanto a su origen, tanto el magisterio de la Iglesia como la escuela de Salamanca dijeron que, y cito algunas frases, Papa León XIII: en lo que tocante al origen del poder político, la Iglesia enseña rectamente que el poder viene de Dios. El poder viene de Dios. Ahora voy a hacer una pequeña explicación a eso, que es importante, para evitar otro punto contrario, que es el de los protestantes, que es el derecho divino de los reyes. Pero no viene de la democracia. No se instituye a través de un contrato social, una carta magna o cualquier invento que se inventan los liberales desde John Locke, desde una especie de estado natural, y entonces los seres humanos pues hacen una especie de contrato en el que nos juntamos en sociedad. No. El ser humano ya directamente nace en sociedad. La primera sociedad además es la familia, atacada precisamente por las ideas del liberalismo, ya sea por los gobiernos, ya sea por las propias ideas que permiten aberraciones, no digamos el aborto, que mata a los niños, como la capacidad de divorciarse, contra la que los escolásticos se negaron y contra que nuestro Señor Jesucristo también censuró tajantemente. Cito a otros. Papa León Juan XXIII: toda autoridad de los gobernantes poseen proviene de Dios. Y nuestro mismo Señor Jesucristo le dice a Pilato, cuando le está juzgando Pilato: tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Es decir, los reyes, y aquí nos dice Francisco Suárez, los reyes son ministros de Dios. Francisco Suárez, ese que algunos liberales nos han querido vender como una especie de demócrata moderno liberal, pues no, los reyes son ministros de Dios. No quiere decir que estén designados por Dios de manera directa, no nos confundamos, no. Hay muchos cauces para elegir a un monarca. La tradición hispánica lo hace de manera hereditaria, pero hay muchos cauces. En los godos se hacía por manera electiva la monarquía. Hay muchas formas de gobierno legítimas, pero todas ponen el origen del gobierno en el poder de Dios. Es decir, todo gobernante está sujeto a la voluntad de Dios, no a su autoridad ni arbitraria personal, ni de una asamblea, hoy diríamos, podemítica,
una asamblea, como le gustaba hablar a los revolucionarios de la guillotina, ni a cuántos hombres masificados queramos. No. La autoridad viene de lo alto. Y el deber de obedecer a la autoridad legítima que obra conforme al bien y la verdad, también es un deber moral. Nos dirá Francisco de Vitoria que de obedecer a la autoridad, en lo que entraña de moral, es un deber moral. Bien, ¿y cuál es su finalidad? Para que podamos hablar de cuál es el cometido que le compete, pues tenemos que hablar de cuál es su finalidad. Los liberales lo tienen muy claro. Aquí cito a Murray Rothbard, a otro de los grandes exponentes de la escuela austríaca que ya he citado aquí. Y dice que la persona comprometida con el sistema natural de libertad, en expresión de Adam Smith, otro de los grandes liberales de la historia, del pensamiento, dice que defiende casi por definición, o sea, su definición, la definición de la persona comprometida con el liberalismo, el objetivo de la libertad como la más elevada meta política. La libertad, las más amplias capas de libertad. De ahí surgirán, no me voy a extender, y cabría hablar mucho, las libertades modernas, que por cierto fueron censuradas por la Iglesia. Las más altas capas de la libertad. Libertad para que, pues no sé, hoy se habla, por ejemplo, de libertad de educación, y es verdad que criticamos con razón al gobierno que trata de imponer a nuestros hijos ciertas ideologías contra la persona. Bien, pero ¿y si lo hace el padre? ¿Y si el propio padre educa de esta manera a su hijo? ¿Y si el padre de un etarra le educa para ser terrorista? Ahí la sociedad no tiene una responsabilidad, ¿de acuerdo a eso? Dirá la sociedad, dirá la Escuela de Salamanca que sí. La finalidad, y cito a Francisco de Vitoria, la finalidad del poder civil sería poco más o menos que pecado para los liberales, porque para ellos el bien es algo subjetivo y de cada cual. La finalidad del poder civil es hacer y mantener a los hombres buenos y volverlos diligentes, es decir, dotados de virtudes. Esto se encarnará en el ideal de cristiandad hispánica. Isabel la Católica dirá, y su finalidad, sea cuantas mayores condiciones para que mayores personas, mayor gente se vaya al cielo, mejor. Y este va a ser el legado de su reinado, y esta va a ser la directriz de su reinado. Hombres buenos y volverlos diligentes, es decir, dotados de virtudes. Esto poco más o menos que diría un liberal, que es meterse en la esfera privada. Pues bien, no es que la esfera privada... Hay esferas privadas, ciertamente. Evidentemente, el gobierno no se va a meter en tu casa con quién fornicas o no fornicas. Pero el gobierno sí que tiene potestad para algo de naturaleza o de trascendencia social, legislarlo. Y claro que sí, legislar cuestiones, y aquí voy a citar algunos ejemplos que pone el Escolástico de Salamanca, que a muchos liberales les sacarían un sarpullido. Por ejemplo, no solo es la virtud de la justicia. Hoy los liberales dicen vida, claro, si entienden que el nasciturus de un vientre materno no es un ser humano, pues vida la tomamos de una manera relativa, ¿no? Como precisamente hacen los derechos humanos, por cierto. Pero no solo es vida, propiedad privada y ese libertinaje, que por cierto ese libertinaje no lo hubieran defendido los escolásticos. Ahí tenemos el ejemplo encarnado de su actuación como censores de Santo Oficio, por cierto. Pero no solo estas tres cosas, no solo las que hacen referencia a la virtud de la justicia, también a otras virtudes. Y aquí cito ejemplos. Suárez dice que también el gobernante podría mandar la moderación en el atuendo de los vestidos. ¿Qué podríamos decir de estas modas indecentes? Y aquí voy a ser muy políticamente incorrecto, pero ¿qué podríamos decir hoy en día de esas modas tan indecentes que prácticamente a las mujeres pues las pasean por las calles semidesnudas? ¿Qué podría decir Suárez de esto? El liberal diría, no, cada uno que vista como quiera. La feminista diría, oye, machito alfa, si encima la miras con una mirada un poco que no es adecuada, encima condenado. No. Eso no estaría legalizado por ser un bien público. Suárez. Pero otros temas también hablaron. Molina, Luis de Molina, también podría castigar pecados que se oponen a la luz natural, como la sodomía, el concubinato. Hoy en día en una sociedad tan divorcista como la actual, o una sociedad donde se salta pecados tan graves, pues ¿qué hubiera dicho Luis de Molina? Aquí lo acabamos de leer. Un liberal ya sabíamos lo que habría dicho. Murray Rothbard diría que el objetivo es la libertad. Luis de Molina, que se pueden castigar pecados que se oponen a la luz natural, como la sodomía y el concubinato. Pero voy un poco más allá.
Francisco de Vitoria. Y aquí voy a hacer una pequeña matización, pero es importante la cuestión. Francisco de Vitoria dice que aunque a la gente que no tiene fe no se les puede obligar a abrazar la fe, ¿cómo no? La Iglesia nunca ha sido como esos del turbante que se dedican a decapitar pueblos enteros porque son infieles. No, la Iglesia nunca ha hecho eso. El Tribunal de la Santa Inquisición tenía potestad sobre los católicos, sobre su jurisdicción. Primer punto a tener en cuenta. Y segundo, la Iglesia nunca ha perseguido al infiel por ser infiel. Sí al infiel que causa un mal público a causa de su infidelidad. Entonces dice Francisco de Vitoria que aunque no se les pueda obligar a abrazar la fe es un acto de la voluntad. Y esto además aparece reflejado en el catecismo. Es un acto de la libertad. A nadie se le puede obligar a abrazar la fe. Pero, y a recibir el bautismo tampoco. Pero dice, sí a escuchar la doctrina cristiana y a quitar totalmente esa superstición. Es decir, por ejemplo, en un país en el que hablarían los católicos, en un país católico, como el que propugnaría la Escuela de Salamanca, la asignatura de religión no sería optativa, tenían que escuchar todos. Luego ya cada uno, como es un acto de la libertad, se puede atener a ella, bautizar, etcétera, y practicar o no. Evidentemente a nadie se le va a fiscalizar por ir a misa, no. Pero sí que la fe es un bien público en un país católico y no se puede diseminar todos esos males que van en contra de ella, como, por ejemplo, pues prácticas de los musulmanes, la poligamia, o ir con esa especie de cosa negra que llevan las musulmanas, ¿no? Pues esto, yo digo, la Escuela de Salamanca lo hubiera censurado como vemos aquí. Por supuesto, nada liberal. Bien, me queda muy poco tiempo. Voy a simplemente citarlo. En otras conferencias que he tenido más tiempo lo he comentado con mayor profundidad y de hecho será objeto de algún futuro libro mío, que es la noción del precio justo. La noción del precio justo es un insulto, como la tratan los liberales. Tratados enteros, hablando sobre el precio justo, ¿qué es el precio justo? Tratados enteros, cuestiones enteras, disputatio entera, de doctores de universidades ilustres, como en su día era la Universidad de Salamanca. Tratados enteros para ver qué es un precio justo. Lo resumen los liberales con la magnífica, corta y absurda frase de que el precio justo es el precio común de mercado. Y se quedan tan panchos. El precio justo es el precio común de mercado. Y eso es lo que defienden los escolásticos. Esto es lo que dice Murray en Rothbard, esto es lo que dice Hayek. De hecho, Hayek nos llega a decir, citando a R. Collingwood, que la única cuestión válida es lo que una persona puede obtener a cambio de sus bienes y trabajo y si le convendrá venderlos o no. Estamos otra vez en torno a relaciones de plena voluntariedad, pleno voluntarismo. Eso es el liberalismo, al fin y al cabo. Pleno voluntarismo. Dos libertades contrapuestas que, en virtud de su voluntad, pues pactan una cuestión. Me da igual que sea en la política, me da igual que sea en la propia economía, en la noción del precio. La noción del precio de la Escuela de Salamanca es muchísimo más rica. Y entre otros elementos no solo incluyen, como no puede ser de otra manera, la abundancia de mercaderes, de mercaderías, etcétera, que es ciertamente importante y que no me da tiempo, pero que no es lo que han querido hablar de la oferta y la demanda, tal como hablan los liberales. Hay mucho más que decir sobre eso y algún día, pues espero decirlo, no me da tiempo a decir lo que quería, a desarrollarlo, pero bueno, sí a dejaros con la definición que da el doctor Luis Sarabia de la Calle en tanto al precio justo, donde, comentando que añadía otras cuestiones, es importante, y esto lo borra de un plumazo Adam Smith y el liberalismo ya lo consagra como uno de sus dogmas, que es la concurrencia de hombres virtuosos al mercado. Para que se establezca un precio justo, tiene que, además de todo eso, ser de arbitrio de buen varón. Adam Smith hace exactamente todo lo contrario y dice, no, claro, ahí está ese pesimismo protestante. Como los hombres siempre somos malos, y el protestantismo, pues entonces, a ver, nos inventamos una mano invisible que simplemente con esa maldad intrínseca del ser humano, pues armonice esas cosas y entonces nos llega al bien común. Nos dice la Escuela de Salamanca que si no hay operadores virtuosos en el mercado, da igual lo que hagamos, que siempre la economía va a tender por derroteros no pecaminosos. Bien, cito muy rápido. Justo precio de la cosa es aquel que comúnmente corre en el lugar y tiempo del contrato al contado, considera las particulares circunstancias de la manera del vender y del comprar. Aquí la manera del vender y del comprar es muy interesante. Hoy los liberales, yo me he cansado
de escucharles justificando el tema de las cláusulas suelo vendido a ciertos, con dolo y con mala fe, a ciertas personas, y decir que como ellos lo firmaron, pues no, también hay que tener en cuenta la manera del vender y del comprar. La abundancia de las mercaderías, la abundancia del dinero, la muchedumbre de compradores, el aparejo que hay para ver tales cosas, el trabajo importa. Eso no quiere decir, no me da tiempo, eso no quiere decir que estemos en una teoría del valor. Trabajo, no me da tiempo a explicarlo, no. Pero el trabajo claro que importa, y aquí lo dice Luis Sabe de la Calle, que por cierto, este pequeño párrafo se le olvida mencionarlo a Jesús Huerta de Soto en las intervenciones cuando dice que Luis Sabe de la Calle es el primero que criticó la teoría del valor trabajo. Pues no, dice, y el aparejo que hay para ver tales cosas, y provecho que hay en el uso de ellas, también en el uso de ellas, que es el moderado. Incluyen otras virtudes, que no solo es la de la justicia, por ejemplo la de la templanza. La templanza que en las burbujas especulativas pues no se tiene, con independencia de que ayuden y ciertamente magnifiquen el problema, y en esto sí tienen razón los austríacos, magnifiquen el problema todo el chiringuito montado de bancos centrales. Por cierto, bancos centrales montados al albur de las ideas liberales, por cierto. Pero aunque esos magnifiquen el problema, oye, la falta de templanza también tiene que ver, los comportamientos no éticos también tienen que ver en las burbujas especulativas. Por eso dice también, arbitrio de buen varón, excluido todo engaño y malicia. Bien, pero es que la propia Iglesia, el magisterio de la Iglesia, también está en litigio con la idea liberal de el precio justo es el precio común de mercado. Y de verdad que me gustaría poder haber tenido más tiempo para citarlo. Pero vamos a ver cómo el Papa Pablo VI, en la Doctrina Social de la Iglesia, año 1967, dice que los precios que se forman libremente en el mercado pueden llevar resultados no equitativos. Es por consiguiente que el principio fundamental del liberalismo, específico, el principio fundamental del liberalismo como regla de intercambios comerciales es el que está aquí en litigio. Bien, como católicos debemos litigar contra el principio del liberalismo, que es que aquí cada uno pacte lo que dé la gana, y que luego ya una mano invisible se encargará de llevarnos y de redistribuir la riqueza. Eso, aquí ya vendría un liberal acérrimo y me diría, ¡oh, socialista, que el gobierno intervenga a los precios! No. Yo no estoy diciendo eso. El mercado, claro, si el mercado es una realidad natural, si el mercado es querido por Dios, ¿cómo no va a ser bueno? ¿Cómo no va a ser un buen sistema? Pero evidentemente tiene que estar anunciado y dirigido por los principios de la justicia. O como dice la doctrina social de la Iglesia, por la ley natural, y daríamos un paso más, por la ley divina. Pues bien, al final, en todo este mare magnum, ¿qué nos encontramos? Hemos ido citando algunos ejemplos, ya porque tengo que terminar. Hemos citado algunos ejemplos. El hombre no tiene nada que ver, lo que sostuvieron Ludwig von Mises con lo que sostiene la Escuela de Salamanca, en la libertad. Hay más ejemplos en el libro, animo a comprarlo y que podáis descender todavía a mayor profusidad de cuestiones. En el gobierno, ni en su fin, ni en su origen, ni tampoco en la cuestión, en este caso, del precio justo. Podría citar muchísimas más cuestiones. La cuestión de la especulación, que también la trataron, la cuestión de la usura, que también la trataron, que hoy en día he tergiversado sobre el tema de la usura muchísimo, y cabría decir muchas cosas, no es el momento. Pero al fin y al cabo nos encontramos contra dos posiciones totalmente contrarias, como no puede ser de otra manera, y que la Escuela de Salamanca y que el magisterio de la Iglesia no pueden defender, y no solo no pueden defender, sino que directamente no han defendido, que es un mundo materialista. Frente al mundo materialista, donde las cuestiones terrenales son las más importantes, tenemos al mundo del pensamiento cristiano, que donde ponen su foco es en la salvación del hombre, las cuestiones celestiales, porque al fin y al cabo aquí estamos un suspiro en esta vida. Pues bien, aquí la admisión de Ludwig von Mises. En su obra Liberalismo, y no nos pueden decir, no, es que no sabéis lo que es el liberalismo, pues no. Aquí en su obra Liberalismo, Ludwig von Mises, Escuela Austríaca de Economía, dice que el liberalismo es una teoría que exclusivamente, es decir, que excluye, exclusivamente se interesa por la terrena actuación del hombre. Procura en última instancia el proceso externo, el bienestar material de los humanos. Eso lo dice el liberalismo. Solo la terrena actuación del hombre. Lo demás son
cuestiones privadas, cada uno lo que, bueno, pues que se las entienda. Sin embargo, la Escuela de Salamanca no era así. La Escuela de Salamanca quería impregnar el Evangelio en las instituciones sociales, lo que viene siendo la fórmula que se ha conocido bajo el nombre de reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hicieron en la tarea evangelizadora de América. Eso es lo que hicieron, inspirados por estas ideas, precisamente. De hecho, tanto es así que este trasfondo me da igual que sea a través del Estado, de un Estado idolátrico, de un Estado autoritario, de un Estado, pues ciertamente hoy en día abusivo, tiránico incluso, tiránico. Me da igual que sea a través de la idolatrización del Estado, o me da igual que sea de la idolatrización del mercado, que también es tiránica, que suma a mucha gente, aunque digan que no y lo justifiquen y tal y cual, pero que suma a mucha gente en una pobreza que evidentemente con un salario de miseria nunca van a salir, comen, pero nunca van a salir de ese estado porque nunca les va a permitir el suficientemente ahorro para poder salir de esa situación. Y yo eso lo conozco en algunas tierras de África. O la tiranía del mercado, cuando, pues bueno, ya lo vemos a la luz de la crisis actual, que sí, ciertamente los austríacos tienen razón, en parte ha contribuido el Banco Central Europeo, pero ellos lo ponen como causa única. Pero es que la codicia de las personas, estas artes engañosas, o es que tampoco las empresas que pactan con el gobierno tampoco van inspiradas por estos mismos principios. En fin, al fin y al cabo, me da igual que sea idolatrando al mercado o sea idolatrando al Estado, en el fondo son exactamente, profesan el mismo materialismo. Y aquí lo admite Mises. Ludwig von Mises, en su obra El socialismo, dice: el socialismo y el liberalismo no se distinguen por el fin que persiguen, ya lo hemos visto, la terrena actuación del hombre, sino por las medidas que emplean para alcanzarlo. Me da igual que sea unos idolatrando al mercado, otros idolatrando al Estado, pero el fin es ese mismo. Sin embargo, nos movemos en otra órbita completamente diferente, en la doctrina social de la Iglesia y, por supuesto, en su Escuela de Salamanca, en otra órbita completamente y absolutamente diferente, que es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Tanto es así que Mariana, a Mises, le hubiera dicho lo siguiente. Precisamente, vamos a parafrasear, Mises, y cito a Mariana ahora en este caso, es esta la miseria del vulgo común, que tengan en mejor las cosas humanas que las celestiales, las temporales que las eternas. Que tengan en mejor las cosas humanas, que lo que pretende el liberalismo, nos está diciendo aquí Mises, que las celestiales. Y sin embargo la Iglesia nos insiste constantemente de que sin nuestro Señor, sin esas cuestiones celestiales que dinamitan, pues no hay salvación. Pero no hay salvación no solo personal, sino no hay salvación social, porque el ser humano no es un individuo, el ser humano es una parte de la sociedad, y somos sociedad. Bien, hasta el punto es así, ya con esto culminaríamos, pues viene a decir el Papa Benedicto XVI, en años recientes, de toda esta oleaje que evidentemente pues ha ido progresando, desde esas ideas protestantes que criticaban nuestros escolásticos hasta hoy el actual liberalismo y la apostasía en masa, pues bien, en años recientes Benedicto XVI nos dice: ¿son en realidad solo los bienes materiales? El liberalismo solo se ocupa exclusivamente de los bienes materiales, nos dice Mises. ¿Son en realidad solo los bienes materiales los problemas sociales, económicos y políticos? Esto le preguntaría a Mises nuestro Papa, el pontífice Benedicto XVI. Y dice, Mises se contestaría que sí, evidentemente. Dice que aquí precisamente está el gran error de las tendencias dominantes en el último siglo. Error destructivo, como demuestran los resultados tanto de los sistemas marxistas como incluso de los capitalistas. ¿Sí? Como de los capitalistas. Hoy en día nosotros no vivimos el horror del comunismo. Hoy día no estamos en Venezuela sufriendo esas consecuencias tan nefastas del comunismo. Y muy probablemente tampoco estamos sufriendo las consecuencias del capitalismo en su gravedad máxima, como si las sufrimos en el siglo XIX. Porque hoy en día esos problemas, esas cuestiones graves, pues se han deslocalizado en nuestros países, en gran medida. Que también en cierta medida los vivimos, Que también en cierta medida los vivimos.
Pues bien, como demuestran los resultados, tanto de los sistemas marxistas como incluso los capitalistas, falsifican el concepto de realidad con la amputación de la realidad fundante y por eso decisiva, que es Dios. Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de realidad y, en consecuencia, solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. Esto lo dijo el pontífice Papa Benedicto XVI. No es otra cosa que el eco de nuestros escolásticos. Aquí he citado a uno, podría citar a muchísimos más, desde Francisco de Vitoria diciendo que Cristo Rey hasta Domingo de Soto o Luis de Molina haciendo afirmaciones parecidas, diciendo que no se le puede quitar a nuestro Señor sus derechos. Y aquí la que he citado de Juan de Mariana, que esta es la miseria del vulgo común, que se crea que pues solo estas cuestiones funcionan. Y mientras Mises terminaba concluyendo, después de toda esta doctrinaria, que no puede construirse una moral social adaptada a las necesidades de la vida terrena sobre las palabras del Evangelio, cito textualmente, no puede construirse una moral social adaptada a la vida terrena sobre las palabras del Evangelio, precisamente lo que pretenden los escolásticos y lo que hicieron los escolásticos de Salamanca, cuando además su fundamento todo era pontífices, concilios, sagradas escrituras, etcétera, 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 etcétera. Pues bien, debió ser un mal alumno Ludwig von Mises y evidentemente sus predecesores y sus antecesores. Mientras Ludwig von Mises decía esto, Juan Pablo II, pero evidentemente también pues toda la doctrinaria de la Iglesia, dice que no existe verdadera solución para la cuestión social fuera del Evangelio. Aquí podemos ver otra vez más como una contraposición radical. Cuando digo radical no lo digo por grande, extensa, amplia, que también, sino radical porque es de raíz, porque en su propia raíz unos parten de una noción completamente diferente a los otros. Cosa que no quiere decir, y ahí es donde juegan a la demagogia los liberales, que en cuestiones accidentales podamos estar de acuerdo. Como en cuestiones accidentales, ciertamente yo estaría de acuerdo con la escuela austriaca. Véase el papel de los bancos centrales nocivo, o bien pueda ser, aunque también hay sus discrepancias, en la cuestión del coeficiente de caja, sobre el que se ha sustentado todo el sistema usurario financiero del mundo de nuestra última época, del mundo contemporáneo. Pues muchas gracias por atenderme.